Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, aquí su programa de la verdadera historia de México. Bueno, se meten a veces otros sonidos, pero aquí estamos hoy, lunes 16 de mayo de 2016. Y bueno, pues el día de ayer fue Día del Maestro, así es que mandamos felicitaciones a todos los profesores y pues ojalá se la hayan pasado muy bien en su día. Aquí tenemos al profesor también Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se la pasó? Buenas noches, felicidades. Gracias, muchas gracias, licenciada. Pues trabajando fuerte como siempre, preparándonos precisamente para estos programas, para Urus Radio y con más actividades que por ahí tenemos. Con el gusto este lunes, como todos los lunes, de estar aquí en Urus Radio, licenciada. Bien, pues el día de hoy tenemos el capítulo 21 ya de Mentiras de la Historia de México. Así es que el profesor, bueno, ya había quedado que el día de hoy, bueno, no sé, digo yo, sí, nos va a platicar de un comandante francés. Achilles Bazin. Bazin, Así sí. Ok, perfecto, profesor. Pues, sin más que decir, profesor, le dejo el micrófono. Licenciado, muchas gracias. Bueno, como siempre lo hacemos, enviar un saludo muy afectuoso. Ya tenemos varios mensajes por ahí del señor Juan Tapia, que siempre con alegría nos envía muchos saludos para él y toda su familia. Lo mismo el señor Víctor Espinosa, que nos está escuchando ahorita en Las Vegas, allá en los Estados Unidos. El señor Juan Enrique Leos, que también ya nos mandó mensaje. Las señoritas Erika Galván, Miriam Ortega, y pues más personas que nos siguen llegando mensajes de que ya están al aire, bueno, nos están escuchando. Lo mismo la señorita Marisela Villicaña, que también nos está enviando mensaje. Saludos a todos ustedes, de veras, muchas gracias por darse ese tiempo, por darnos la oportunidad de platicar con ustedes, porque realmente eso es lo que hacemos, platicar un rato con ustedes, contarles tantas historias de nuestro querido México. Bueno, aquí tenemos, dice, muchos saludos a Urus Radio, Francisco y Doris, desde San Diego, California. Se les desea lo mejor, échenle ganas, bye. Del señor Aarón Valencia. Saludos, hoy sí los voy a escuchar porque es mi cumpleaños, me tomé el día, échenle ganas. Muchas felicidades, señor Aarón Valencia, muchas felicidades. Por ahí tenemos otro cumpleañero, el señor Miguel Cervantes, que también cumpleaños el día de hoy. Y bueno, varios amigos que nos escuchan, de veras, les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues empecemos con el tema porque siempre nos gana el tiempo. No, adelante, sí, profesor. Siempre nos gana el tiempo. Pues nos habíamos comprometido la semana anterior a hablarles de una pequeña historia. El tema de hoy es Porfirio Díaz y el inicio de la Revolución Mexicana. Pero queremos comentarles esta historia que nos encontramos de pronto. Vamos a regresarnos un poquitito a lo que fue la intervención francesa. La intervención desde 1862 hasta el 67, y el tercer mariscal que estuvo a cargo de las tropas francesas de intervención fue el mariscal Achilles Bazin. Vale hacer mención de que, pues sí, había cierta discriminación hacia los mexicanos. Nos consideraban un pueblo salvaje, un pueblo inculto, un pueblo que no tenía ninguna preparación, y bueno, estos señores franceses pretendían traernos cultura, superarnos como ellos, los europeos. Y siempre despreciaron mucho a los mexicanos. Entonces, pero hay una historia aquí que se mezcla, ¿sí? Que es la del mariscal Bazin, que se enamora de una jovencita mexicana. Siendo el mariscal, o sea, siendo el jefe de las tropas expedicionarias francesas, se enamora de una jovencita mexicana, ¿sí? Pepita de la Peña. Y bueno, pues ella era muy jovencita, 17 años, él era pues mucho mayor, más de 30 años,
y deciden casarse. Hay que mencionar que el mariscal Bazán no se llevaba muy bien con Maximiliano, No era así mucho de sus simpatías. Uno era austriaco, el otro era francés, pero bueno, sabemos que Napoleón en ese tiempo gobernaba ambos lugares, entonces por eso vino a dar aquí Maximiliano, apoyado por las tropas francesas, y bueno, ellos dos no se llevaban definitivamente, mas sin embargo, deciden casarse aquí en México, casarse en la Catedral Metropolitana, y Maximiliano y Carlota, los emperadores, fueron sus padrinos de bodas. Pues bien, posteriormente a esto, como un obsequio que hace Maximiliano, le da una casa era un pequeño palacio que se encontraba en Buenavista, y así lo conocía como el Palacio de Buenavista, ¿sí? Cabe mencionar que seguramente si Maximiliano y Carlota no hubiesen elegido el castillo de Chapultepec para haber vivido ahí, hubieran elegido el Palacio de Buenavista. Es lo que hubieran elegido, porque era una casa sumamente suntuosa, grande, pero no, llegan a Chapultepec, entonces esa casa queda a disposición del emperador y se la obsequia a Aquiles Bazán. Resulta que el emperador le dice a Bazán que en caso de que él tuviera que regresar a Francia, sí, porque bueno, sabía que estaba a cargo de las tropas expedicionarias, no que venía a quedarse definitivamente en México, que él podía regresar a esa casa y que el gobierno le daría 100,000 pesos. 100,000 pesos de aquel tiempo, que era muchísimo dinero, ¿sí? Que le iban a dar 100,000 pesos por esa casa cuando él decidiera irse. Bueno, sabemos que Napoleón III necesita sus tropas allá en la guerra contra Prusia y decide darle la orden a Bazán de que empiece a retirarse, y con esto comienza la ofensiva del ejército republicano encabezado por Benito Juárez y Mariano Escobedo. Bazán se va retirando, todavía le dice al emperador, vámonos, ¿sí? Vámonos. Y ya el emperador ya se iba, ya les hemos platicado toda esa historia, y ahí en Orizaba decide regresarse a México el emperador, y luego se va a Querétaro, pero para esto Bazán ya está en Francia y se lleva a su esposa. Ya sabemos todo lo que pasó con Maximiliano, su muerte, fusilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Bazán allá en Europa es encomendado a un ejército muy grande que va a luchar contra los prusianos. Él tenía más de 200,000 hombres, a su cargo, y cuando se enfrenta con los prusianos, después de algunas batallas, decide rendir un ejército de 180,000 hombres, sí, porque ya algunos habían muerto. Un ejército de 180,000 hombres lo rinde el mariscal Bazán. Entonces es llamado traidor. Pero aquí es donde entra la anécdota, porque podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver con México? Sí, estamos platicando un poquito de su relación con una dama mexicana, pero más que nada, que allá en Europa, cuando juzgan como traidor a Bazán, fíjense ustedes lo que le dijeron. El juez que lo juzgó le dijo, es que usted debió haber peleado, ¿sí?, como se peleó en Puebla, hasta el último hombre. Entonces le estaban diciendo a Bazán que Bazán peleó en la segunda batalla de Puebla contra Jesús González Ortega, ¿sí?, y que ya les platicábamos la semana antepasada, que se peleó casa por casa, que no se podían dar por la calle, sino iban derribando muros o hacían huecos dentro de los muros de las casas para comunicarse con otra casa y así ir avanzando, ¿sí? O sea que fue una lucha tremenda ahí en Puebla, y se lo pusieron como ejemplo. Y lo que decíamos, los franceses siempre han dicho que las batallas de Puebla fueron cualquier cosa, fueron un día de campo para ellos. En México, pues entendemos que es nuestra segunda o tercera fecha cívica más importante. Después del 15 de septiembre, pues está el 5 de mayo y está el 20 de noviembre. ¿Sí? Para nosotros es muy importante, pero para los franceses, que bueno, su soberbia, su orgullo, ellos dicen que fue pues cualquier cosa, una escaramuza. No fue escaramuza, y lo saben bien los franceses. Si no, no le hubieran dicho a Aquiles Bazán que hubiera tomado el ejemplo de los defensores de Puebla. Pues bien, Aquiles Bazán fue hecho prisionero, se lo llevaron a una isla en el Mediterráneo, y su mujer, doña Pepita, ¿sí?, su mujer, decide rescatarlo. Pero noten, no decide mandar o enviar a alguien que lo rescata ella misma. Y con su propio cabello,
¿sí? Con su propio cabello, teje una cuerda y luego va y lo visita a la cárcel donde él estaba prisionero y le entrega la cuerda que había hecho con su propio cabello. Si no estamos exagerando, así es como lo dice la historia. Y le facilita la fuga y ella lo espera debajo de un acantilado, después de que él se escapó, ¿sí? Por medio de esa cuerda, lo espera en ese acantilado con una lancha y unos remeros y se escapa, así definitivamente. Está bien, ya se escapó Aquiles Bazán. No hay que olvidar que para ese tiempo ya Porfirio Díaz llega al poder. Recuerden que poco después de la intervención muere Juárez, pasa Lerdo, y llega Porfirio Díaz al poder. En la segunda etapa, que fue la más larga de Porfirio Díaz, Pepita quiere regresar a México. Bazán está enamorado, sigue enamorado de su mujer, pero sabe que Bazán no va a ser bienvenido en México, porque él fue el mariscal de los franceses, no va a estar a gusto en México. Aún así, le pide permiso a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz se lo niega. Le dice que no puede venir a México. Pero ahí hay algo medio extraño, porque Bazán, aparte de haber peleado en la segunda batalla de Puebla y que ahí se enfrenta a Porfirio Díaz, posteriormente se enfrenta de nuevo a Porfirio Díaz cuando los franceses quieren tomar Oaxaca, ¿sí? Y en esa ocasión, se rinde Porfirio Díaz, se rinde en la toma de Oaxaca, mas sin embargo, cuando Porfirio Díaz le contesta muy agresivamente la carta que le envía Bazán para regresar a México, ¿sí? Que no puede permitir que una persona como él esté aquí en nuestro país, de pronto él le contesta, y es algo que no se ha investigado en la historia, y le dice: mi general, es que a usted se le olvida, y yo tengo la carta que usted me entregó para rendirse en Oaxaca, y no se olvide que esa noche de su rendición usted la pasó en mi tienda particular. ¿Qué están diciendo con esto? Pareciera que insinúa Bazán que esa rendición fue algo, negociado así de buenos amigos, y que Porfirio fue supertratado así muy bien, etcétera. Entonces, Porfirio Díaz ya no contesta la carta de Bazán, pero definitivamente le prohíbe la entrada. Pepita de la Peña decide regresar a México y deja a Bazán allá, pero decide regresar a México para pedir que le permitan a su esposo venir aquí. Y cuando ella llega, se acuerda del ofrecimiento de Maximiliano, de que si ellos regresaban a esa casa, les iban a entregar 100,000 pesos. ¿Cuál es su sorpresa? Que se entera que esa cifra ya se la habían pagado a Aquiles Bazán cuando él estaba a punto de irse de México. Le pagaron esa casa y él nunca se lo dijo a su esposa, y le quitó todo ese dinero. Esto hace que su esposa se desilusione del francés y ya no regresa a Europa. 2 años después moriría Bazán, él allá en Francia, tomado como un traidor por haberse rendido a los prusianos. Y Pepita de la Peña murió casi entrado el siglo, muere en una casa de asistencia en la pobreza total, en una casa, en un asilo en Tlalpan, en la Ciudad de México. Así terminó esa historia, pero vale la pena mencionarlo o repetirlo, de que tanto nos humillaban los franceses por su superioridad, y pues el mero mariscal, ¿sí?, se enamora de una mexicana. ¿Y qué mexicana? ¿Qué mexicana que hace una cuerda con su propio cabello y ella misma hace que su esposo se escape? Perdón si a alguien no le gusta mi comentario, pero esas son las mujeres mexicanas, ¿sí? Y no porque tengo yo aquí a toda una dama que es la licenciada Doris, no es halago en particular, o querer quedar bien, pero así son las damas mexicanas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué le parece esta historia, licenciada? Profesor, pues la ocasión en que usted lo comentó, la verdad se me hizo fascinante, y pues me gusta mucho y es increíble como tantas historias que usted cuenta, ¿no? Pero bueno, gracias licenciada, pero ahora bueno, retomemos, seguimos
con Porfirio Díaz. Ya estuvimos platicando de él, de lo que fue su primera etapa, y hablamos de todos sus romances, y hablamos de sus mujeres, hablamos de Juana Cata, ese personaje de veras extraordinario, que todavía sigue siendo pues muy respetado ese personaje allá en el Istmo, y que la casa es un museo, etcétera. Pero bueno, ahora hablemos de otra parte, dentro de esas mentiras. ¿Por qué hablar de Porfirio Díaz, hablando del tema de las mentiras de la historia de México? Porque sigue siendo un debate, así como el de Porfirio Díaz, perdón, el de Benito Juárez. Porfirio Díaz sigue siendo un personaje a debatir. Sus restos siguen descansando allá en París. Se han hecho intentos para traer los restos de Porfirio y enterrarlos aquí en México junto con su esposa, ¿sí? Junto a los restos de Carmelita Romero Rubio, pero por X o Y motivo no ha sido posible. Muchos decían que, la Revolución Mexicana se inicia para derrocar a Porfirio Díaz, y el Partido Triunfador o el Grupo Triunfador, que después formó el PRI, pues no iban a permitir que su rival más acérrimo o su rival más simbólico regresara a México. Entonces, pero bueno, ha habido otros presidentes que no son del PRI, como los panistas, y tampoco han permitido que regrese a México. Y la familia sigue insistiendo, y Francia no tiene ningún problema en regresar los restos de Porfirio Díaz. Pero pues parece ser que esto va para largo. Entonces aquí es donde comienza el debate. El debate, y cuál es la labor de Urus Radio, la misión de Urus Radio, es dar todas las versiones que existan. Aquí hemos hablado de cosas bien raras, de versiones de la historia de México, pero bueno, lo mismo hacemos con Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz es para muchos el gran hombre, gran presidente, que trajo la modernidad al país, que industrializa al país, que comienza, a poner a una gran altura, ¿sí?, el nombre de nuestro México. Y para otros es un dictador rodeado de gente como los hacendados, rodeado de gente prepotente, soberbia, que termina pues por provocar la Revolución Mexicana. Entonces tenemos que hablar de varias cosas de Porfirio Díaz. Para algunos las cosas que vamos a comentar son hechos heroicos o muy loables, y para otros pues son verdaderas traiciones. Pero miren, Porfirio Díaz, al tomar la presidencia por segunda ocasión, modifica la Constitución. Cuando él la toma por primera vez, existía la reelección, pero no continua. Por eso su compadre González y queda como presidente 4 años. Pero después vuelve a tomar el poder Porfirio Díaz, de nuevo modifican la Constitución, y ahora se hacen las reelecciones continuas, y se aventó una tras otra. En total sumó 30 años de gobernar nuestro país. Es cierto que Porfirio Díaz, vamos a procurar ser lo más neutrales, si posible. Es cierto que Porfirio Díaz, bajo su gobierno, bajo su mandato, comienza la industrialización del país. Es cierto que de cientos nada más de kilómetros que tenemos de ferrocarril, terminamos con miles de kilómetros, ¿sí? Es cierto también que se trajo la electricidad a México gracias a Porfirio Díaz, que aquí hay mucho que platicar acerca de la electricidad en México. Llegan unos inversionistas canadienses encabezados por un ingeniero llamado Frederick Pearson. Y Frederick Pearson solicita al gobierno de México, al gobierno de Porfirio Díaz, la oportunidad de crear una presa hidroeléctrica que no se conocía en México. Hay que aclarar que la electricidad no llegó directamente con Porfirio. Llega la electricidad producida por una hidroeléctrica, pero ya existía la electricidad. Según tenemos datos, la electricidad llega a nuestro país la primera vez que tuvimos un aparato, un generador eléctrico, y aquí me voy a regresar otra vez un poquito, es gracias a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, que encarga de Bélgica, no hay que olvidar que Carlota era de Bélgica, encarga un par de generadores que se movían con leña. Esto es, quemaba la leña y el vapor era el que generaba, el que movía el generador, ¿sí? Y eran 2 bombas, pero yo me sorprendí mucho
me sorprendió mucho cuando supe para qué eran estas bombas. Eran para el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. 2 carros con motores que funcionaban con leña, ¿sí?, calentando agua, y el vapor producía corriente eléctrica para tener bombas para apagar los incendios, porque en México se apagaban los incendios a cubetazos. Y Maximiliano mandó traer estas bombas de Bélgica, y es la primera vez, ¿sí?, que se produce electricidad de manera artificial en nuestro país, gracias, o por la idea de Maximiliano de Habsburgo. Este dato no lo habíamos dado, pero bueno, después empiezan a llegar algunas bombas que se utilizan en las minas de Guanajuato, ¿sí?, y en algunas otras minas para desaguar, porque recuerden que la minería que se practica en México no es como la minería que se practicaba en los países sajones. La de los países sajones es a cielo abierto, ¿sí?, la minería. Esto es, empiezan a hacer un agujero, pero grandísimo, y empiezan a bajar y siempre les da la luz, o sea, siempre están bajo intemperie, pues, y así hacen las minas los sajones. Esto es ingleses, canadienses, norteamericanos. Y las minas mexicanas se hacen mediante túneles. Es una tecnología diferente. Entonces, el problema estaba cuando había lluvias y el agua se metía a los túneles y los inundaba y detenía la producción de los metales. Es por eso que se comienzan a traer bombas eléctricas para la extracción de agua de las zonas mineras. Pero bueno, llega este señor Frederick Pearson, que por cierto, si mal no recuerdo, es la ciudad de Sevilla, en España. Él es el que la ilumina, él es el que diseña toda la electricidad de la ciudad de Sevilla. Platica con autoridades mexicanas y convence, ¿sí?, a Porfirio Díaz de la necesidad de hacer una hidroeléctrica. Pero el origen de esta hidroeléctrica era para lo mismo que habían traído pequeñas plantas, esto es, para la minería. Y la primera línea de transmisión que se da en la planta hidroeléctrica de Necaxa, Puebla, ¿sí?, al norte del estado de Puebla, va directamente a las minas que están a un lado de Pachuca, a Real del Monte, etcétera. Se construye esa hidroeléctrica, que es muy grande para su tiempo, para llevar electricidad a las minas y estarlas desaguando. Y después dicen, pues tenemos electricidad de sobra, vamos a hacer una línea que lleve la electricidad desde Pachuca hasta El Oro, Estado de México. Pero cuando se traza esa línea, Porfirio Díaz establece o da la orden de que la línea pase primero por el centro del país, por la capital de la República, y de ahí la otra línea siga para El Oro, con la idea pues de iluminar eléctricamente el centro de la ciudad, cosa que se consigue. Ya teníamos algunos generadores eléctricos en la Ciudad de México. Las primeras plantas estaban aquí en Onualco, que está pegado a la zona de Tlatelolco. Allí estuvieron las primeras plantas generadoras de la Ciudad de México. Y después la electricidad llega de Necaxa, Puebla. Aquí hay una anécdota, yo sí quiero comentarla, quizá me salga un poquito de tema, pero creo que es importante que ustedes la conozcan. Fíjense bien, ¿qué es lo que sucede? Y esto es doloroso, lo que voy a platicar. Resulta que ya estaba el material contado que todo nos llegaba de importación, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar por qué. Nos llegaba todo de importación para construir esta planta generadora en Necaxa, Puebla, y luego ese tendido de línea que están haciendo. Cuando decide Porfirio Díaz dar la orden de que se desvíe una línea que venga a la Ciudad de México, esta línea pasa muy cerca de lo que es la zona arqueológica de San Juan Teotihuacán. Pues bien, como no había suficiente material y todo el material era importado, amigos de nosotros que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro, ellos lo que utilizan es un material aislante, ¿sí? Un material para proteger ciertos fusibles, cierta parte de la maquinaria, utilizan un material aislante. Este material en México no se conocía y todo era traído desde Canadá o desde Inglaterra. Pero de pronto
encuentran, y esto ya lo platicamos, si ustedes quieren, regrésense a Mentiras de la Historia de México 1 o 2, y ahí lo platicamos, lo que eran los llamados pisos de mica de San Juan Teotihuacán, ¿sí? Y que todavía hay un pequeño lugar, y regrésense en ese programa, y ahí les decimos dónde pueden encontrar los famosos pisos de mica, y que de pronto pareciera como una gran pila, ¿sí? Y que platicamos todo eso, pero bueno, los pisos de mica eran aislantes, era plástico prácticamente. Al no tener conocimiento de la importancia histórica, de la importancia arqueológica que tenían esos lugares, deciden levantar los pisos de los palacios de Teotihuacán. Los levantan, ¿sí? Los funden y con eso se realizan el aislamiento de mucha de la maquinaria o muchos de los fusibles, etcétera, que está trabajando la Mexican Lion Power Company. Desafortunadamente nos llega la electricidad, pero llega mezclada con un grave deterioro arqueológico, ya que, insisto, se utiliza este material histórico para fundirse y para poder tender esa línea hacia la Ciudad de México. Qué lástima, el desconocimiento, la ignorancia en su tiempo del valor de esos pisos de mica, pues hicieron que prácticamente se acabara, ¿sí? Que quedaran unos pequeños pedazos que son los que ahora podemos ver y conocer. Pero bueno, ¿por qué decíamos todo esto? Toda esta historia de la Mexican Lion Power, porque es un ejemplo claro de la política, ¿sí? De la política de Porfirio Díaz. Es cierto que nos trajo la modernidad, pero ahí está el ejemplo de la Mexican Lion Power. La empresa era propiedad de canadienses, de ingleses, y es hasta el tiempo del presidente López Mateos, cuando se produce la nacionalización de la industria eléctrica. Todo ese tiempo, la zona centro del país, porque después Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad, pero Porfirio Díaz había dado una concesión de explotación de los recursos naturales del país, y es hasta Adolfo López Mateos que se crea decreta la nacionalización de la industria eléctrica. Y es hasta la época de Salinas de Gortari que se acaba de pagar, ¿sí? las últimas acciones que estaban en poder de canadienses y que ya se les había nacionalizado, pero había que indemnizar. Perdón. Y es hasta entonces que se termina de pagar la compañía de Luz y Fuerza, que ya se llamaba así. ¿Por qué comentamos esto? Porque vean ustedes cómo Porfirio Díaz logró modernizar al país. Esa concesión que le dio a la Mexican Light es el ejemplo de las concesiones que dio para la explotación petrolera. Dio concesiones por 99 años. Sí, vengan y exploten nuestro petróleo y nada más denos dinero, pero ustedes pongan todo. Y ellos trajeron maquinaria, y ellos trajeron vehículos, y ellos contrataron hombres, ¿sí? Que si queremos saber en qué situación vivían los mexicanos que trabajaban en la zona petrolera, nada más hay que leer la novela de México Negro. Y eran condiciones de esclavitud prácticamente. Los extranjeros tenían concesionada la electricidad, concesionada el petróleo, concesionada las minas, todo lo fue concesionando. Vale mencionar que en línea recta, por ejemplo, licenciada y amigos que nos escuchan, en línea recta desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Veracruz son poco menos de 400 kilómetros, en línea recta, son 300 y tantos kilómetros. Entonces, Porfirio Díaz, y este es solamente un ejemplo, dice: yo quiero que venga una empresa y que construya el ferrocarril México-Veracruz. Pero resulta que la vía México-Veracruz es de casi 800 kilómetros. O sea que podemos ir y venir y luego volver a ir todavía un pedazo recorriendo esa ruta si la hiciéramos en línea recta México-Veracruz. ¿Por qué? Simplemente por algo tan simple. Las empresas cobraron por kilómetro, no por distancia. Por distancia eran 300 y tantos kilómetros. Pero ellos el contrato que firman con México, ellos lo firman por kilómetro construido. Pues de tarugos se iban en línea recta, de tarugos, y se fueron dándole vuelta a un pueblo, y luego vuelta al otro, y vuelta al otro, y vuelta al otro, para construir más kilómetros de vida, y construyen más del doble de la distancia de la Ciudad de México a Veracruz. Y así se construyen la gran mayoría de ferrocarriles en México, la gran mayoría.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que solamente unos cuantos eran privilegiados, que los extranjeros eran privilegiados, que las fábricas como Cananea, la mina de Cananea, la fábrica de Río Blanco, estaban en poder de extranjeros. Los extranjeros estaban llevando la riqueza del país. Ah, perdón, estamos hablando de la época porfirista, ¿verdad? No estamos hablando de ahorita, ¿verdad? Perdón, de pronto me confundí. Perdón, obviamente es una ironía. Pero bueno, se estaban llevando totalmente la riqueza de México. Es natural que estos señores trajeran su maquinaria, trajeran su herramienta, etcétera, etcétera, y que le estaban dando dinero al país. Para los mexicanos, ¿qué era llevarse el petróleo? Pues llevarse el chapopote. Eso era el petróleo. Usábamos muy poco petróleo en México, mas sin embargo Europa se estaba ya preparando para una guerra. Y no dejan de pelearse todo ese tiempo en Europa. Y se están preparando para una guerra. Y necesitan el petróleo. ¿Sí? Trajeron la electricidad a México y la cobraban carísimo. Si no es porque de pronto les surge un sindicato, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que les pone freno. Pero de ir para allá era un saqueo terrible. Nos trajeron la telefonía, ¿sí? Trajeron la Ericsson, la empresa Ericsson, llega a México, ¿sí? Y nos trae la telefonía a nuestro país. Se incrementa el uso del telégrafo. Se empiezan a construir puertos de mayor calado. Esto es, que los puertos mexicanos, en su gran mayoría, los puertos mexicanos son de bajo calado. Quiere decir que el fondo marino no está tan bajo. Entonces se tuvo que dragar, por ejemplo, Manzanillo, se tuvo que dragar Veracruz, para que pudieran entrar cada vez barcos más grandes. Pero todo esto lo hicieron las empresas extranjeras. Cuando se da, por ejemplo, la nacionalización del petróleo, por eso los canadienses, ingleses y norteamericanos de pronto dicen, pues me llevo mis cosas. Se las nacionaliza también, o sea, no solamente el petróleo, no solamente lo que está en el subsuelo, sino lo que está arriba. Toda esa maquinaria la nacionaliza Lázaro Cárdenas, y de pronto tuvimos la amenaza de una intervención para quedarse con nuestra zona petrolera. Y luego se alinearon los ejércitos norteamericanos en la frontera. Y eso es histórico, señores. Los norteamericanos estaban a punto de invadir México en 1938. Así de plano, por lo que les habíamos quitado. Pero después de eso, México no tenía un solo barco, ¿sí?, para llevar nuestro petróleo a ninguna parte. O sea, no podíamos venderlo. ¿De qué nos servía tener el petróleo si no lo podíamos vender? Vale mencionar que teníamos el pozo petrolero, el Faja de Oro, ¿sí? El Faja de Oro y el Potrero de Llano eran los pozos petroleros que daban más petróleo en el mundo. En el mundo. Más que la zona petrolera del Atlántico Norte, más que el petróleo árabe. Solamente el Faja de Oro y el Potrero del Llano daban infinidad, una cantidad enorme de toneladas de crudo. Nuestro petróleo era inmenso, totalmente inmenso. Obvio, todas esas concesiones las da Porfirio Díaz. Y se lleva rete bien con los extranjeros y se quiere volver francés. Y todos aquí en México se quieren volver franceses, y ya hemos platicado esa anécdota de la época de don Porfirio, de que en plena Alameda Central, en el mes de mayo, de junio, como el mes que estamos viviendo ahora, a las 3 de la tarde, que hace un calor infernal en la Ciudad de México, ¿sí? Y veíamos a la gente acomodada, veíamos allá a los Corcuera, veíamos allá a los Braniff, veíamos allá todas esas familias de alto renombre de México, ¿sí? Los veíamos paseando en la Alameda Central a las 3 de la tarde con abrigo, bufanda, sombrero y guantes. Y cuando uno les decía, señores, no se están asando con tanto calor y ustedes vestidos con ese tipo de ropa, y ellos contestaban, no, lo que pasa es que ahorita en Francia está nevando. No puede ser, y por eso lo hemos dicho aquí en México, lo hemos dicho aquí en Urus Radio, que en México nos hace falta creernos mexicanos. Después de nuestra independencia imitamos el imperio español, teniendo un emperador como fue Iturbide. Queríamos sentirnos muy españoles. En la época de don Porfirio nos queríamos sentir muy franceses, y ahora nos queremos sentir muy norteamericanos.
México va a cambiar el día que nos queramos sentir mexicanos. De veras, que podamos sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Ese día México va a cambiar bastante. Pero bueno, ese era el gobierno de Porfirio Díaz. Es cierto, ¿sí? Se construyeron grandes edificios, se embellecieron las ciudades, hubo apoyo para los artistas, venían grandes compañías de ópera, grandes compañías de teatro, sí, pero no era para todos. No era para todos y la pobreza era extrema en México. Y los latifundistas, y los dueños de las minas, y los dueños de las empresas, trataban al obrero mexicano con la punta del zapato. Se vivía en una miseria prácticamente total. El analfabetismo en México rayaba cerca del 90%. O sea, 9 de cada 10 mexicanos no sabían leer y escribir. Pero bueno, sabemos que aquí, se hicieron mal las cosas, se dieron esas canonjías, esos privilegios que a la larga pues tendrían que provocar la inconformidad del pueblo, ¿sí? Porfirio Díaz, a mí me gustaría compartirlo con ustedes. Si ustedes tienen oportunidad de ver esas películas que filmaron en su momento Joaquín Pardavé, que filmaron los Soler, donde aquella película de ¿A qué tiempos, señor Don Simón?, etcétera, donde se refleja, son películas de los 40, que si pensamos en los 40 tenía 25 años apenas de haberse ido Porfirio Díaz, y que todavía había mucha gente que hablaba de la paz porfiriana, y esas películas nos reflejan perfectamente cierto aire de ingenuidad en el que vivía la población en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, de que no se daban cuenta de los problemas que había en el país, no se daban cuenta o cerraban los ojos a que Porfirio Díaz le declara la guerra al pueblo yaqui, y los yaquis de Sonora son esclavizados, y para desaparecerlos y poderse quedar con el Valle del Yaqui, que es un valle sumamente fértil, deciden llevarse a los yaquis a trabajar en las plantas de Nequén en Yucatán, el llamado oro blanco, el Nequén. Deciden llevárselos, y que hasta la fecha hay importantes comunidades yaquis en el estado de Yucatán, pero fueron llevados prácticamente como esclavos con la idea de desaparecer al pueblo yaqui. Pero la gente que vivía en las ciudades pues no se enteró de eso, de esos indios que se los llevaron allá a trabajar. Teníamos una cárcel, aparte de que, por ejemplo, Lecumberri se construye en la época de Porfirio Díaz, y que, bueno, tan negra historia tiene Lecumberri, pero yo creo que el mejor ejemplo es Valle Nacional. En Valle Nacional se llevaban a todos aquellos detractores del gobierno, todos aquellos que se atrevían a levantar la voz en contra de Porfirio Díaz y del sistema, eran llevados a Valle Nacional, a las plantaciones de caña, y que prácticamente pues muy pocos podían salir vivos de ahí. Los castigos a los que eran sometidos los presos, etcétera, fueron terribles en Valle Nacional. Este Valle Nacional es liberado por fuerzas zapatistas ya en plena Revolución Mexicana o al inicio de la Revolución Mexicana. Es cierto que nuestra moneda era muy fuerte, también eso es cierto. Es el tiempo que la moneda mexicana ha tenido el mayor valor. Un dólar valía 3 pesos mexicanos, ¿sí? Pero era el tiempo en que las monedas se hacían de plata y oro. Es el tiempo que Porfirio Díaz manda hacer los llamados centenarios, las monedas en oro, de 50 pesos oro, para celebrar el centenario de la independencia, y que hasta el día de hoy sigue valuado el centenario, porque se sigue realizando la moneda. Está el troquel, la siguen realizando en oro, y es un referente del oro en México, sigue siendo el centenario que mandó a hacer Porfirio Díaz. Entonces, vemos muchas cosas que se hicieron buenas en el tiempo de Porfirio Díaz, pero aquí yo creo que no se aplica, no sé qué piensen ustedes, no sé qué piensa usted, licenciada, aquí no se aplica el dicho de el fin justifica los medios. Es cierto que trajimos modernidad, o que trajo modernidad Díaz a México, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? Aquí sí, el fin no justificaba los medios. No tenía por qué haber atacado a los obreros en Cananea, haber cerrado periódicos, atacado y matado a los obreros en Río Blanco, aquella famosa frase de aquellos hombres que se levantaron en su contra, y él le manda un telegrama a su compadre y simplemente le dice: mátalos en caliente, porque así era Porfirio Díaz. Es cierto que fue un dictador, es cierto que hubo gente que se benefició, pero fueron los menos, la gente rica.
aunque ahí comienza a surgir una incipiente clase media, todavía incipiente, que después crecería más esa clase media, pero realmente solamente los ricos eran los que se beneficiaban en la época de Díaz. Por eso el descontento, por eso la gente ya no lo soportaba, por eso el gabinete se fue haciendo viejo, ¿sí? Eran sobrevivientes, generales, políticos de la época de la intervención francesa, se fueron haciendo viejos junto con Porfirio Díaz, hasta que un día llegó un periodista norteamericano, James Creelman, y decide hacerle una entrevista a Porfirio Díaz en 1909, un año antes de que terminara su mandato, y Porfirio Díaz dice: ya México está maduro para poder elegir a sus propios gobernantes. Con esto él se estaba reconociendo como dictador, claro está. Y se publica la entrevista en 1909 y de pronto dicen: ya se va Porfirio Díaz, ya se va. Y comienza a alborotarse el gallinero. Se va Porfirio Díaz. ¿Cuál es la sorpresa de todos? Que para las siguientes elecciones Porfirio Díaz no se va, sino se vuelve a lanzar como candidato a la presidencia. Y la gente dijo: no, tú dijiste que te ibas y ahora te vas. Y Porfirio Díaz dice: no, señores, yo me quedo. Y de pronto se empiezan a formar los clubes antireeleccionistas y empieza a surgir un lema: sufragio efectivo, no reelección. Y de pronto un hombre, ¿sí?, de una familia adinerada, de una familia pues bien acomodada del estado de Coahuila, don Francisco Ignacio Madero, decide lanzarse como candidato a la presidencia del país. Esto estamos hablando de 1910. Y bueno, ahí nos vamos a quedar porque se nos está acabando el tiempo, porque vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Ahí se inicia. Y vamos a hablar de que don Panchito, como le decían a Francisco y Madero, pues no sé si usted sepa, licenciada, amigos, no sé si ustedes sepan que nos están escuchando, era espiritista y hablaba con los espíritus y los espíritus le aconsejaban qué hacer. Y es raro, por la imagen que tenemos, se le dice el apóstol de la democracia y todo eso, pero era espiritista, el señor no tiene nada de malo, pero es un dato muy curioso de Francisco y Madero, ¿sí? Y platicaremos más cosas, más de esas historias que están por ahí escondidas y que muchas veces se transforman en mentiras de la historia de México. ¿Qué le parece todo esto, licenciado? Profesor, pues mire, ahorita me estaba acordando que igual usted nos había dicho, usted nos había comentado, más bien cuando se cortó hace 2 semanas el programa, también me comentaba usted, o comentaba, que Pepita de la Peña era hija de un presidente, Manuel de la Peña y Peña. Entonces eso se nos había olvidado, profesor. Sí, Manuel de la Peña y Peña, que bueno, a él le cae encima, ¿sí?, la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Esto es, Manuel de la Peña y Peña era de los conservadores, de la gente aliada al clero. Y sabemos pues que pues su hija igual, o sea, toda la familia Peña y Peña eran conservadores, por eso apoyaron a Maximiliano. Y bueno, Manuel de la Peña y Peña es el presidente que tiene que entregar más de la mitad de nuestro territorio a los norteamericanos. Bien, ok, vamos a saludar a las personitas que están en el chat. Está Eduardo Javier Vadillo Moya, Jorge Luis Estala, y dice Jorge Luis Estala: ¿saben qué es lo mejor de Porfirio Díaz? Las marchas que le compuso Genaro Codina. Uh-huh. Y bueno, pues ahorita yo busqué una y sí, bueno, a lo mejor la escucharon, es Lola, Danza Lola de Genaro Codina. Y pues bueno, también la marcha de Zacatecas. Ajá. De él, y bueno, y también nos dice algo Jorge Luis Estala, que bueno, igual nos emociona, porque dice: hola, buenas noches, soy Jorge Estala, reportándose, y dice: antes que nada quisiera darles las gracias por tan bello esfuerzo de contar nuestra historia, y de verdad les juro que cada lunes por la noche es como sentarme con ustedes a echarnos una taza de café y platicar entre amigos.
No, pues gracias, qué bonito comentario. Y sí, efectivamente, queremos darle este formato a Urus Radio, que sea como una plática. Y yo nada más le diría al señor Estala, muchas gracias. Pero sí, hagan de cuenta, señor Estala, que está tomándose una taza de café con nosotros, pero una buena taza de café mexicano, no un Starbucks. Una buena taza de café mexicano en la parroquia, ahí en los portales del puerto de Veracruz, viendo el malecón, ¿sí? O allá en Jalapa, el riquísimo café mexicano. Vamos a imaginarnos que estamos ahí, en el mero puerto, ¿no? El histórico puerto de Veracruz, tomándonos un café de la parroquia. Así es, y por último dice, por cierto, saludos desde Gómez Palacio, Durango, cuna de la revolución en Durango. Así es, en Gómez Palacio platicaremos precisamente de ello. ¿Quién nos manda el saludo? También él, Jorge Luis Estala. Perfecto, sí. Entonces, sí platicaremos de los alzamientos que hubo, que no fue nada más uno. La Revolución Mexicana empezó antes del 20 de noviembre, ¿sí? Figueroa ya encabezaba las fuerzas donde ya estaba Zapata, no era el comandante, pero Figueroa era el comandante y ya había estados donde se había iniciado la revolución antes del inicio oficial de la misma. Ya platicaremos de eso. Bueno, pues nos despedimos, que estén muy bien, los esperamos por aquí el próximo lunes. Espero que ya no haya más comentarios, parece que no. Pues cuídense y estamos en contacto. Cualquier situación, cualquier duda, igual pueden encontrarnos en Facebook o mandarnos un correo en Urus Radio. Sí, Urus Radio, ya tiene mucho que no doy el correo, profesor. urusradio@yahoo.com. Bueno, hasta luego y que la pasen bonito.